a estar abriendo nuestras Biblias en el Salmo capítulo 68, versículo 6. Salmo 68, 6, que dice la siguiente. Qué fondo musical hermoso que tengo acá. Aleluya. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitarán en tierra seca. ¿Sí? La versión latinoamericana dice lo siguiente, para entender un poquito más del tema. Al solitario da calor de hogar, deja libre al preso encarcelado, a los rebeldes los dejará en calabozo. Amén. Tremendo. Entonces lo dice más directo. Es exactamente lo mismo. Es la misma palabra, ¿no es cierto? El mensaje es el mismo, pero con distintas palabras. Se utilizan otros enfoques. No otros enfoques, el mismo enfoque, pero con otras palabras. Entonces, hablemos de algo muy interesante, muy importante, que tenemos que tomar en cuenta, más en estos tiempos. Hablemos de hacer culto en el hogar, culto en la casa, culto en el hogar. Dedicar un tiempo a Dios con la familia. Hoy estaba escuchando un predicador que decía lo siguiente. ¿Cuántas veces le hemos pedido, Señor, yo quiero tener tiempo para leer la Biblia? Yo quiero tener tiempo, Señor, para poder orar, para entrar más en tu presencia, para ser más espiritual. Bueno, el Señor le dio el tiempo. La cuarentena fue un tiempo. Y ahora, pero Señor, ¿cuánto tiempo nos pasamos buscando la presencia de Dios? Teniendo el tiempo que hemos requerido. Y quizás, a lo mejor nos estamos engañando a nosotros mismos. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta y enfatizar es tener el culto en el hogar. No porque estén en cuarentena, no porque de repente hay un problema, una crisis mundial, no es por eso, sino porque es necesario. Dice que el arma más poderosa es la familia. Cuando la familia se une en oración, en lectura de la palabra de Dios, no hay algo más poderoso que la familia. La familia es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido para poder moverse, para poder desarrollarse, para poder crecer. La familia es exactamente igual. No hay diferencia. Entonces, leer la Biblia en el círculo familiar es una de las prácticas más importantes. Y de acuerdo a este salmo, Dios actúa poderosamente en el grupo familiar. A tal punto que hace que el desamparado lo saque del pozo. ¿Cuántas veces le dijimos, Señor, dame una oportunidad más? Y cuando la tuvimos, la desperdiciamos de vuelta. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad hoy en día? No es la falta de entendimiento, sino la falta de comunión con Dios, porque entendimiento tiene mucho. Ellos entienden y comprenden que a este mundo ya le falta poco. No estoy hablando de la destrucción del mundo, ni del fin del mundo, por supuesto que no. No va a venir. Pero presienten que algo va a suceder. Entienden lo que es Dios, pero no quieren tener comunión con Dios. Eso es lo que pasa con esta sociedad. Es imperativo tener una reunión, por lo menos darle un tiempo todos los días a Dios. El hogar familiar
tendría que ser el lugar de refugio, donde el enemigo no es permitido entrar, no tiene espacio en la familia. Y sin embargo el enemigo hace lo que quiere con las familias. ¿Comprenden? Nos preguntamos qué es lo que está pasando, cuando en realidad tendríamos que preguntarnos cuánto tiempo paso en comunión con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de mi vida y cómo verdaderamente yo estoy anhelando su presencia en mi hogar? Muchos de los problemas que están pasando hoy en día en el hogar es precisamente por falta de comunión con Dios. Y muchas veces tienen la comunión, pero a solas, no con la familia. Mire, cuando dos se ponen de acuerdo, dice la palabra de Dios que tiene mejor pago. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay el que anda solo, porque no tiene a quien lo ayude el día que caiga. Dando a entender de que es importante que nosotros nos unamos en oración. No nos querramos hacer lo espiritual. Yo tuve una hora orando a solas con Dios y Dios me habló. ¡Wow! ¡Qué personaje! Cuando sería lindo, estuve una hora orando con mi esposa y con mis hijos y Dios nos habló. ¡Qué tremendo!, ¿no? Suena de otra manera, pero es así. Pero la falta de comunión con Dios hace que la sociedad esté en decadencia. Se habla mucho de Dios cuando no lo conocen. En las familias se tiene que desarrollar la fe, el crecimiento espiritual. Tiene que ser continuo, constante. Pero es ahí donde se tiene que librar. Es ahí donde tienen que crecer. Es ahí donde tienen que tener comunión. La palabra griega, oikos, significa morada, casa, familia. Y así lo interpreta Pablo de esta manera. En Efesios capítulo 3, versículo 15 dice: ¿de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? ¿Qué importancia le da Pablo? Que le da una revelación tremenda. Los judíos tenían esa creencia, y no porque estoy predicando el judaísmo, no es nada que ver conmigo, pero ellos tenían esa creencia de que Dios operaba en el vínculo familiar. Y lo voy a demostrar. A tal punto que en el Antiguo Testamento hay mandamientos para la familia. No solamente para el ejército, tampoco es para la gobernación, tampoco es... No, hay distintos, 613 leyes en el Pentateuco, pero un 10% de ellas son para la familia, para los hijos, para los padres, para los abuelos. Escuche, eso es tremendo. Y quiero que tomen atención. Por eso es que Pablo escribe la carta a los Efesios diciendo: ¿quién toma nombre? Toda familia, en los cielos y en la tierra. La importancia que le da Dios a la familia es verdaderamente la base principal de la obra de Dios desde que creó el hombre. Dijo: multiplíquense, sojuzguen la tierra. Le está hablando a aquellos que van a ser los pioneros en hacer la familia más grande de todo el mundo. Se refiere a todo aquello que está espiritualmente relacionado con Dios, el Padre. Siendo Dios mismo el autor espiritual, nos adoptó como hijos suyos, pasando a ser
parte de la familia de los cielos. Y cuando habla de los cielos, la Biblia dice que hay 3 cielos: Aurano, Mesorano, Esporáneo. El primer cielo es el que nosotros respiramos. El segundo cielo es el astral, el de las estrellas. El tercer cielo es el de Dios. Y Dios, a través de la familia, se une el cielo y la tierra en una manifestación poderosa y tangible de la mano de Dios, moviéndose a través de la iglesia como familia. ¿Entendió? Es importante. Y sigue hablando Pablo en la carta a los Efesios, del capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros y advenedizos, ni extraño quiere decir, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y miembro de la familia de Dios. No es cualquier cosa. Vos sos miembro de la familia de Dios. O sea, tenés que tomar en cuenta lo que yo acabo de decir, que si vos sos la conexión entre el cielo y la tierra a través de Cristo, entonces tu familia tiene que estar pisando lo sobrenatural, no en lo natural. Sí tiene que tener puestos los pies en la tierra, pero vive por la fe en lo sobrenatural. Él anda, ella anda, los hijos andan en lo sobrenatural de Dios. ¿Me entiende? Y es porque nosotros abordamos el tema desde el punto de vista en el cual Dios mismo fue el que creó la familia y la hizo para ser su representante acá en la tierra. Y no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Ahora bien, para que tú seas parte de la familia de Dios, debes hacer partícipe a Dios de tu familia. ¿Entendiste? Para que vos seas parte de la familia de Dios, tú tienes que hacer partícipe a Dios de tu familia. Y entonces vas a pasar a ser partícipe de la familia de Dios. Ahora, quiero explicar un poquito lo que es rebelión. En la última parte del Salmo 68, versículo 6, dice: mas los rebeldes habitan en tierra seca. Era una forma de expresar la soledad, era un modismo, se utilizan mucho los modismos, una manera de decir, una manera urbana de decir una cosa o demostrar algo. En aquel entonces, decir tierra seca, es decir, en un lado donde no tenés oportunidades, en un lado donde vos no podés sembrar ni cosechar, es como una cárcel. Por eso que la versión latinoamericana lo interpreta como cárcel, como calabozo. Pero es un lugar donde no hay oportunidad para aquellos que están en rebeldía. Y una persona que está en rebeldía es una persona que simplemente destaca lo que es él, su malestar, su orgullo. No piensa, una persona que no piensa, que no razona, es una persona rebelde sin una causa o motivo para demostrar esa rebeldía. Así es la naturaleza del hombre. El hombre por naturaleza es rebelde. Y para entender lo que es la rebeldía y para comprender lo que es la rebeldía, tendríamos que mirarnos nosotros mismos, no a los demás. Porque yo puedo estudiar mucho de psicología,
y hablar mucho de este tema, pero si no me miro a mí mismo, si no hago una mirada retrospectiva de lo que soy, si no miro en el pasado de donde Dios me sacó y de donde Dios me está colocando ahora, pues entonces estaría fallando y serían palabras huecas, sin experiencia, sin un contenido espiritual. Pero cuando vemos que la persona entendió que el primer rebelde es la carne, que el primer rebelde lo tiene al lado suyo, que el primer rebelde es un corazón que todavía le falta mucho para convertirse, entonces ahí es cuando tenemos que darle participación a Dios en nuestra rebelión. ¿Por qué? Dios no es rebelde, pero cuando yo le doy el lugar al Señor que se merece, mi rebelión tiene que disiparse. Cuando yo le doy espacio al Señor todos los días en mi vida, un poco de mí se va muriendo para que Cristo empiece a crecer. Así es la familia. ¿Por qué hay rebeliones? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué hay problemas económicos? Porque la carne es rebelde. Porque no quiere entender. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita comprender que necesita la asistencia de Dios. Puede pensar que está equivocado y va a volver a caer en lo mismo cientos de veces, cientos y miles de veces, y esa persona no va a cambiar nunca. Aunque acá entiende que tiene que cambiar. Pero cuando llega el momento de poner en práctica, no lo hace. Negarnos a nosotros mismos es uno de los remedios, porque necesitamos esforzarnos para poder dejar o permitir que el Espíritu Santo trabaje con nuestra rebelión, trabaje con nuestros corazones, forjándolo de tal manera que seamos la expresión de Dios en la tierra. Eso es lo que quiere Dios, porque para eso lo creó al hombre, para que sea su representante. Ahora bien, quiero que entiendan esto, que debemos de permitir que intervenga Dios en nuestras rebeliones. Eso lo tenemos que entender. Eso lo tenemos que entender. Cuando en el momento que estamos por manifestarnos, debemos permitir que el Señor obre. Y si no alcanzamos eso, debemos seguir buscando al Señor. Matar al hombre, matar el orgullo, matar la vanidad, matar todos aquellos que nos dañan, porque nos dañan eso nos daña a la familia, daña a nuestros hijos. ¿Qué es lo que nuestros hijos ahora están absorbiendo? Lo que están absorbiendo lo que nosotros les damos. Como un pastor, cuando está dando de comer a sus ovejas. Como un pastor, cuando está predicando la palabra. No la tiene que hacer de forma literal nada más. Tiene que haber un contenido espiritual. Y para esto tiene que haber tiempos con el Señor, tiempo de hablar con el Señor, compartir. Entonces, la familia es el lugar ideal. Si no se puede hacer, pues únase con el que puede hacerlo. Cuando salieron de la tierra de Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que el Señor le mandó a hacer al pueblo de Israel? ¿Cuál era la 10ª plaga? El ángel de la muerte, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le mandó a hacer el Señor?
Quiero que entiendan esa parte. Dijo, maten un cordero. Y la sangre, pinten los dinteles de la puerta y de las ventanas. Y cuando pase el ángel de la muerte, va a pasar por encima. Por eso se le dijo Pascua. Pascua significa pasar por encima. Y no los va a tocar. Pero ¿qué dice después? Y luego el cordero lo comerán juntos, en familia. Y lo van a comer con hierbas amargas y con pan sin levadura, que son la condición. Las hierbas amargas representan lo que a la carne no le gusta, no le agrada hacer. Los panes sin levadura son los panes de sinceridad, de conformidad con Dios. No hay levadura, no hay orgullo. Pero ¿qué dice después? Y si el cordero es mucho para una familia y ves que tu vecino no tiene todavía, ve y comparte con él y oren y busquen la presencia de Dios y clamen al Señor y van a comer del cordero. Y comer del cordero es comer de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 14 versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andan por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. El tema de rebelión es tremendo, es amplio. Quizás podemos extenderlo. Pero quiero que vayan entendiendo una parte fundamental de lo que yo quiero predicar en esta noche, que es culto en el hogar. El problema de la familia, de los hijos, de los papás, de las mamás, es que no hay una influencia espiritual buena en el hogar. De ahí vienen los problemas de rebelión, desobediencia. Ahí vienen los problemas en la pareja. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Y quiero ir de a poco con esto, pero en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 13 y 14 dice: mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Los casos de rebelión hoy en día han aumentado muchísimo en la familia. Por las grandes influencias, por los medios, se llame como se llame, los medios, ya sea del trabajo, de las noticias, de distintos medios de comunicación. De hecho que esto influencia mucho a la familia. En vez de perder el tiempo mirando cosas que no convienen, podemos tener un tiempo a solas con el Señor o compartirlo. Esto afecta a la familia. Es por eso que debemos darle participación a Dios en la familia. Si no se le da participación a Dios, ocurren muchas cosas. Lo primero que ocurre es que empiezan a rebelarse, empiezan a darte la contra, ya
no, va otra vez, vamos a estar orando. Y todas esas cosas afectan a la familia, a tal punto que el enemigo está enseñorándose de la institución más antigua de toda la historia de la humanidad, que es la familia. Hoy se enseñorea. Hijos que hacen lo que quieren, padres que hacen lo que quieren, esposa que le da igual, se acostumbra a vivir de una manera horripilante. ¿Y por qué eso? Porque no le dimos tiempo al Señor, porque no le dimos un tiempo para Dios. Esa es la realidad. Si nuestra familia se uniera a orar, a leer la palabra, ¿estaríamos así? Por supuesto que no estaríamos así. Sería poderosa la iglesia. Sería algo tremendo la iglesia. ¿Por qué? Porque habría una familia que está ahí orando, clamando al Señor con sus hijos y con su papá, con su mamá. Están leyendo la palabra. Es algo tremendo. Esto golpea la esfera espiritual de tal manera que hace temblar los cimientos de aquellas cosas que está levantando el enemigo. ¿Quién va a poder? Mirá lo que dice la Biblia. Si le damos su participación, es uno de los mandamientos que Dios puso en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y esta es la palabra que yo te mando hoy. Estará sobre tu corazón. Versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. Primer punto. Casa. Andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, lo que está diciendo es que cuando vos estás por dormir, dale gracias a Dios por lo que viviste hoy. Y dejas tus cargas para tener un buen descanso. Y enseñarle a tus hijos que es importante cuando uno se entrega, ¿no es cierto?, para descansar, que le des participación a Dios. Y al levantarse, dale gracias a Dios por un día más de vida, por la oportunidad que Dios te puede dar y que te puede presentar, y para ser guiado bajo la voluntad de Él. Un mandamiento de Dios no es cualquier cosa. Ahora bien, Dios estaría dando este mandamiento si no fuera netamente importante para la familia. ¿Estaría dando un mandamiento así? Es porque es necesario. Es necesario. Y es por ese motivo que el Señor da un mandamiento para la familia, que es la de guardar su palabra, la de compartirla con tus hijos, la de estar cuando terminás el día, el descanso y al levantarse. Ser padre no es fácil. Ser padre, madre no es fácil. Una tarea difícil. Y lleva una responsabilidad muy grande. Porque el destino de tu familia está en tus manos. No podés decir, no, mis hijos cuando van a la escuela los educan los maestros. No. Para comprender mejor este tema quiero que vayamos a la palabra Padre. Padre, pater, que significa nutridor, protector, sustentador. Eso significa. Cuando hablamos de nutridor, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le estás dando a tu hijo? ¿Cuáles son los nutrientes por los cuales estás creciendo? Porque estoy hablando de forma espiritual. ¿Estás creciendo en lo que Dios te está dando o no? ¿O lo estás influenciando con cosas que son negativas? Cuando hablamos de protector, ¿le estás enseñando a tu hijo a involucrarse con Dios?
porque es el único que lo puede guardar de todo peligro. Y como sustentador ya sabemos, así como nos buscamos la presencia de Dios para que Él esté guardándonos de todo peligro y nos esté dando, ¿no es cierto?, lo que necesitamos para ese día, también estamos dependiendo de Dios en lo que estamos haciendo, en lo que estamos realizando, en nuestro trabajo. Dice la Biblia, y acá hay otro mandamiento, Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, a tus hijos y a tus nietos. Las enseñarás. Entonces, entendemos ¿qué le estamos dando? ¿Qué están recibiendo nuestros hijos en nuestro hogar? Es la pregunta. Vos sabés la respuesta. Es necesario que le demos participación a Dios en nuestro hogar. Es necesario. Es necesario tener un tiempo de unirse con la familia y leer la Biblia. Si querés que tu familia salga adelante. Es necesario. Es absolutamente necesario. Y vas a evitar un montón de problemas. La prioridad en el hogar es Jesús. Para evitar la desobediencia, el desinterés, porque el desinterés es otro de los problemas que tiene que ver con la rebelión. Porque no se interesa. ¿No te interesa tu futuro espiritual? Le pregunté a una mujer tan joven si le interesaba su futuro espiritual. Si hoy cerrar los ojos por cualquier circunstancia de la vida, ¿dónde te imaginas vos que los vas a abrir? ¿O dónde te gustaría vos abrir tus ojos? Entonces nuestro destino espiritual lo forjamos hoy, acá. Acá. El destino de nuestros hijos lo formamos acá. Está en nuestras manos. Los papás tienen que entender que tenemos una responsabilidad, no solamente el de traer el pan, o de cuidar nuestra casa, o de mantenerlas limpias, sino de qué le estamos dando a nuestros hijos. Nos ocupamos más de querer predicar a nuestro vecino o a nuestro amigo, pero a nuestros hijos les predicamos. Eso tiene que ser prioridad. Y si esto hay en nuestra casa, entonces, aunque tu hijo se olvide de Dios por un tiempo, va a haber un tiempo en el cual se acuerde de lo que aprendió o lo que le enseñó su papá o su mamá y va a volver al camino del Señor. Cuando no hay desinterés, el siguiente paso es la falta de amor. Cuando una persona se desinteresa, me da igual. ¿Sabes que no hay ni un minuto de chance? El día que te morís, y punto, y se terminó. Y si vos no arreglás tus cuentas acá, en esta vida, en la próxima, no va a haber rendición. Va a haber rendición de cuentas, pero no va a haber ninguna chance. Debemos hacer, o debes hacer de tu hogar un culto, donde se centre en la oración, en la adoración y en la lectura de la palabra de Dios. Te lo vuelvo a repetir. Oración, adoración y lectura de la palabra de Dios. En la oración
La Biblia dice lo siguiente, en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero si vos no tenés una conexión con Él, pues entonces el desinterés empieza a aparecer y Él no va a tener cuidado de ti. Segundo, la adoración, cosa importante, no es solamente estar cantando adoraciones, sino que le estás, con tu actitud, le estás adorando a Dios, lo estás poniendo en el lugar que se merece a Dios en tu vida. Eso es adoración. En el Salmo capítulo 22, versículo 27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Él quiere tu adoración. No que adores cualquier cosa. Él quiere tu adoración. Dios es un Dios celoso. Dale primer lugar al Señor. Tercero, la enseñanza de la palabra de Dios. Timoteo capítulo 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, la fe, no, vuelvo a repetir, la fe no fingida. Pues ¿se puede fingir la fe? Sí que se puede fingir la fe. Sí, muchas veces se finge la fe. La fe no fingida que hubo en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Entonces, prioridad. ¿Querés conocer a Jesús? Lee la palabra. Ella da testimonio. Quiero cerrar con esto. Segunda de Timoteo 3:15. Y dice: y que desde la niñez has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Prioridad, la palabra. Conocer a Cristo, su persona, la familia. Necesita que el Espíritu Santo te obra. Esa es la prioridad. Y dejen que Él haga la obra. ¿Amén? Permítanle a Dios obrar. Denle el espacio que se merece. Y Él va a hacer la obra.